Y le damos pantalla completa. ¿Listos? Listo. Bueno, Okay. entonces voy a empezar la grabación por aquí. Ya está grabando. Se puso la doctora Clemencia. Gracias, doctor. Vale. Vale. Muchas gracias ahí por todo tu apoyo ahí. Listo, chicos. Buenas noches. Gracias a los que se conectaron puntualmente. Pues es importante pues que aprovechemos el tiempo y traten de entrar pues en la hora en punto para poder aprovechar mejor las sesiones sincrónicas. Entonces les agradezco. Igual ya esto está terminando, pero igual pues les agradezco su puntualidad para el inicio de las sesiones. Entonces hoy tienen otra vez, vamos a estar acompañados del doctor Laureano y nos va pues a hablar del módulo, de este módulo que está también a cargo de él. Entonces, Doc Laureano, bienvenido de nuevo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, y estamos aquí entonces listos para escucharte. Listo. Puedes Wendy, por muchas favor. Gracias, muy querida. Clemencia, muchas gracias. Igual. Oye, se está saltando otra vez. ¿Sí ves? Vuelve a donde estabas en el menú de transiciones. ¿Quieres sales de ahí? Entra otra vez a transiciones. Ahí estás en transiciones. Sí. Doc, ahí donde dice avanzar a la diapositiva, no sé si ves ahí ese letrerito, ahí, Sí. quítale el chulito donde dice después de, quítale el chulo, eso. Ya. Y intenta otra vez a ver si nos funciona, por favor. Bueno, sí, algo tenía. A ver. Intenta a ver. Dale otra. Ahí está tu ritmo o se está saltando solo. No, ahí está, yo le estoy pasando. Ah, bueno. Entonces, si quieres, inténtalo y me cuentas si se vuelve a saltar y miramos. Perfecto, vamos a ver. Listo. Bueno, muy buenas noches a los participantes discentes. Muchas gracias por su puntualidad. Y vamos a dar inicio a nuestro encuentro sincrónico de esta noche sobre el tema de desórdenes incretorios en dermatología. Y vamos a referirnos puntualmente a algunos casos clínicos que les quiero mostrar. Igualmente, las preguntas que tengan en el momento en que quieran, a través de la coordinación o directamente pues, con el micrófono, preferiría, si no sé cuántos participantes hay, doctora Wendy, ahorita, o Clemencia. Doc, estamos con, ya te digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 7. Perfecto. 7 alumnos conectados. Creería que mucho más práctico si se les puede permitir abrir el micrófono, entonces cada quien que vaya. Sí, ellos tienen acceso al micrófono permanentemente. Ah, correcto. Quien tenga alguna pregunta la puede hacer sin ningún inconveniente. Y desde este momento sí las tienen, ¿no? Perfecto. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro tema de dermatología y el módulo de enfermedades endocrinas o incretorias con impacto tegumentario. Quiero hacer un recorderis en el sentido de la orientación. Mira, ahí sí se saltó. Orientación incretoria. ¿Se saltó? Sí, solita. Mira. Bueno, ahí está sola. Ahí está sola. También. Bueno, volvamos entonces al menú. Mira, sí, volvemos atrás. Ajá. A ver. Dale. Quita la pantalla, vuelve. Ahí estás ya en transiciones. Es que mira, ¿sí viste que se activó el chulito otra vez en el de avanzar a la diapositiva? Sí, si quieres ponle 0 también en ese, no, ahí, eso. Lo dejo Deja ahí. ese y quita ahí eso, ponle 0. Ay, no es ¿Y cierto. qué más le podemos quitar? Le quitamos Ponle el otra chulito. vez, quítale el chulo, ponle otra vez aplicar a todas, así como te dijo la doctora Clemencia.
Y guardar. Dale, y guardar a ver si esta vez no funciona. Muy curioso, sí. Bueno, vamos a abrir otra vez Intenta la otra vez. pantalla. Devuélvete a ver ahí eso. Esperemos a ver un ratico a ver si se va sola o no. Parece que no. Parece que no. Listo, dale a ver si Muy bien. no, miramos, dale. Y nos deja, Si nos deja dar la clase, dale. señora. Listo. Eh, la orientación incretoria desde el punto de vista de los hábitos es muy importante en la investigación, aproximación catamnésica y anamnésica que nosotros haremos con todos estos tipos de pacientes. Entonces, hábitos alimenticios, consumo hídrico, miccionales, deposiciones, nivel de conciencia, en general, actividad física y puntualmente los cambios ponderales, las variaciones en el peso, pérdidas o ganancias o estabilidad del mismo. Son muy importantes siempre que estamos pensando en la posibilidad o presunción diagnóstica clínica de un paciente con desorden hormonal o endocrino. Tenemos el caso de este tipo de pacientes que el hecho de tener sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida no necesariamente nos va a orientar o debemos pensar que está correlacionado con un desorden endocrino. Lo primero que tenemos que descartar es la condición de ese paciente de actividad de consumo de alimentos y de ejercicio, es decir, en definitiva, hacer una valoración frente a la ingesta y el gasto calórico que cada individuo tenga, porque no será un factor de orientación, sobre todo cuando hablamos en procesos endocrinos de alteración del metabolismo. Igual, vamos a valorarlo y con la pesquisa clínica lo vamos a ir anotando en la historia clínica. ¿Es el apetito normal? ¿Ha disminuido o está aumentado? La condición de la dipsia, de la micción, de las deposiciones en calidad, frecuencia, consistencia. El ejercicio es normal, ha aumentado el ejercicio y encontramos una explicación, por ejemplo, en una baja o pérdida de peso, o por el contrario, un paciente que era activo y ha disminuido su actividad de ejercicio, la actividad mental y desde luego la condición per se ponderal respecto al peso, arriba, abajo o con una estabilidad. En general, hemos dicho que los desórdenes incretorios o disendocrinias que impactan el tegumento, que clasificamos dentro de la alopecia endocrina, se trata de un proceso con un patrón dermatológico de alopecia simétrica bilateral, con inicio aprurítico o no pruriginosa, que tiende a afectar por lo general el área dorsal, sea iniciando por los laterales del tórax o totalmente en el área dorsal y que tiende a preservar o respetar lo que es la cabeza y desde luego distal de miembros, particularmente distal de la articulación del codo en los miembros anteriores y de la articulación del tarso en los posteriores. Es el caso de esta imagen que podemos recordar y que de acuerdo a la cronicidad el proceso va avanzando, pero en general con la tendencia a respetar cabeza y extremidades, ¿correcto? Otro caso, igualmente, signología clínica de lo que se conoce como cola de rata, que durante mucho tiempo se consideró que era un signo casi exclusivo de los pacientes que padecían disfunción de la tiroides en hipofunción, o sea, de hipotiroidismo, lo cual no es estrictamente cierto, como hemos hablado
que cada día el término de patognomónico tiende a eliminarse, al menos en la clínica. Quizás habrá pruebas características desde el punto de vista diagnóstico en las pruebas paraclínicas, en estudios citológicos, de pronto en estudios de neoplasias. Habrá algo que pueda ser muy característico y se pueda identificar como patognomónico, pero en la clínica la tendencia cada día es mayor y se ha comprobado más y más que el término casi que no vale. Bien, vamos a ingresar con este paciente, con un caso clínico, un paciente boxer, macho, de 7 años de edad, con evolución lesional de 3 años y cuya característica y motivo de consulta para el propietario, lo que constituía era la adinamia. Lo que notaba el propietario es que un perrito que lo había acompañado a él todas las mañanas, desde muy cachorro, a hacer su ejercicio diario. El señor era un atleta o es un atleta. Y en los últimos 3 años, cada día menos, negado completamente a hacer ejercicio. Y desde luego había consultado con diferentes profesionales y se le habían aplicado, instaurado y recomendado diferentes terapias de todo tipo, lo que yo llamo y lo que se conoce en farmacología como terapias muchas veces de regadera o escopetazo, porque no había una claridad diagnóstica con ese paciente y el paciente seguía teniendo los mismos problemas. Y, como les digo, lo único que al propietario le molestaba era simplemente que no lo volvía a acompañar, que era renuente completamente al ejercicio. Le habían hecho diversos diagnósticos e instaurado diversas terapias. La primera, pues, de diagnóstico de dermatofitosis. Fue tratado con azólicos durante 3 meses. Pioderma en otra oportunidad, tratado con antibióticos en varios ciclos, siempre por más de 3 semanas, y aún le diagnosticaron alergias y este paciente no presentaba prurito. Recuerden que hemos dicho esa característica, ¿no? En general, los pacientes incretópatas con desórdenes endocrinos de impacto tegumentario, lo que se nota es que se puede perder el pelo, pero generalmente al inicio, mientras no haya complicaciones u otros desórdenes o disrupción inmunológica en este tipo de pacientes, no van a tener complicaciones secundarias infecciosas que la mayoría de las veces son las generadoras del picor. Siempre ha recibido ese paciente alimento de alto valor nutricional y ha tenido un adecuado control tanto de ecto como de endoparásitos. Era lo que teníamos en el antecedente anamnésico y catamnésico. Aún con los tratamientos y los diagnósticos hechos, la condición se notaba que empeoraba y adicionalmente el deterioro cutáneo era progresivo, situación que, insisto, no le molestaba para nada al propietario porque él no lo veía rascarse ni maltratarse en líneas generales, pero la adinamia persistente y la renuencia a acompañarlo a hacer su caminada y su trote diario. Bien, lo que muestra el paciente en la valoración clínica cuando yo lo recibo, muestra un estado de serodermia compatible totalmente con su disqueratosis, alteración de la barrera cutánea, con una alopecia con patrón de distribución de simetría bilateral, sin picor, no autolesión, hiperpigmentación, melanoderma, zonas del cosis, desde luego incremento de peso y de la adinamia referida por el propietario. El incremento del peso lo asumía el propietario, no, pues si es que hacía antes ejercicio y ahora no hace ejercicio, entonces claro, se ha engordado, entonces era otra situación que a él tampoco le molestaba.
Entonces, no constituía motivo de consulta por parte del propietario. Las pruebas paraclínicas se hace la tricografía y se encuentran 70% de los pelos telogénicos, un 20% de anagénicos y un 10% de catagénicos. En los raspados superficiales cutáneos negativos para ácaros, las citologías con presencia de cocos ocasionales sin evidencia de figuras de fagocitosis. Una piel que no estaba definitivamente infectada. Este es el cuadro que muestra nuestro paciente, con un patrón de distribución lesional fuera de lo normal, es eminentemente ventral y empieza más o menos en pectoral y va desde luego hasta el área inguinal y si se quiere perineal, donde se fue cayendo el pelo, donde perdió su pelo y en la medida en que era más crónico el proceso, como lo pueden ver ustedes, se genera la melanoderma, la piel se está volviendo más negra y es más oscura en las áreas posteriores que en las anteriores. Entonces se describe como la alopecia con zonas de hipotricosis, como podemos ver en los dos miembros anteriores, en los dos miembros posteriores. Esa es la valoración clínica que se logra hacer de este paciente. Ahí lo pueden observar en aproximación, cero picor, cero prurito. Una alcosis prepucial, melanoderma, alopecia e hipotricosis. Estas lesiones en los miembros con hipotricosis, serodermia, y se hace el diagnóstico, se instaura el tratamiento y el paciente vuelve a su actividad normal de su trote matutino con el propietario entre la segunda y tercera semana de haber instaurado el tratamiento, con resolución casi total del problema a las 12 semanas. Este es un paciente que me llega de una ciudad fuera de Bogotá. El señor regresa, reporta la mejoría total del paciente, se le continúa su terapia y hasta el día de hoy tengo información de todo aparentemente normalidad de ese paciente. Miren la forma como recreció, se mejoró totalmente su capa y queda solamente la zona de melanoderma confinada al sitio donde inicialmente inició la pérdida de pelo. Que inició. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Diagnóstico. Doc, si tenemos una mano levantada de Duan, Sí, adelante. adelante. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, doctor. Sí, Duan, buenas noches. Doctor, mi pregunta va hacia, digamos, cuando tenemos un caso de un paciente con algún tipo de patología de nivel endocrino, Sí, ¿es común o no lo es que podamos ver en nuestros pacientes algún tipo de pioderma a causa de estos tipos de patologías? sí, ¿Es común claro que o no? sí. Generalmente está correlacionado con la cronicidad del proceso. Entre más tiempo de evolución lleve la patología sin diagnóstico y sin adecuado tratamiento, y claro,
Eso depende de cada individuo, como siempre en medicina, pero tienden a sobreinfectar la piel. Y desde luego, en ese momento, entre más deterioro hay, pues hay más picor, hay más autotrauma, autolesión, y vienen las sobreinfecciones de cualquier tipo, se pueden presentar. Generalmente, y la más frecuente, desde luego, los piodermas. Pero esos pueden estar asociados a procesos de ácaros, particularmente con Demodex. Entonces no es raro encontrar las piodemodecosis, pero te puede presentar también incluso los 3 eventos: proceso de hipermultiplicación malacencial, sobrecrecimiento bacteriano y desde luego demodexia. Entonces tiene una presentación relativamente frecuente, pero por lo regular correlacionada con la cronicidad y desde luego con el sistema inmunológico de cada paciente. ¿Listo? Ok, doctor. Digamos, en este caso de este paciente, se podría decir que es una excepción, Eso, porque digamos en los correcto. resultados. Muy buen comentario, Juan. Muy buena observación, desde luego. Este paciente, no sé si tú tengas presunción diagnóstica con él ya. ¿Alguna? No, ¿No? no, doctor. Perfecto. No, señor. Correcto. Este paciente característicamente pierde pelo, es el antecedente, hace hipotricosis, hace alopecia, hace oscurecimiento de la piel, que es lo que llamamos la melanoderma, y va en cronicidad. Y como les decía, lo único que le molestaba al propietario, porque era obvio, paciente que lo acompañó toda la vida, todas las mañanas a su trote matutino, y de pronto no quería salir, absolutamente renuente. Y ya vienen entonces las otras cosas, la ganancia de peso, y claro, sí, cuando se le hace la anotación dice, sí, pero a mí eso no me molesta porque no veo que a él le moleste la pérdida del pelo. Entonces, para el señor era absolutamente sin causa de, y ni motivo de la consulta. ¿Que no es característico? Sí, ya dijimos que hay un patrón de alopecia simétrica bilateral que tiende a empezar en la mayoría de los pacientes en dorsal o en las áreas laterales de las rejas costales en forma simétrica bilateral. Otro tipo de encretopatías empiezan más por la zona de los ijares o por la zona de final de la reja costal o post reja costal hacia las regiones inguinales, pero con ese patrón de ASB. En este caso tenía una distribución simétrica bilateral, pero totalmente atípica, indudablemente. Entonces, ahí entiendo un poco a los colegas donde fue consultado con este caso y el propietario recurrió en su ciudad donde vivía hasta que resuelve venir a la ciudad de Bogotá. Entonces, es un poco entendible. Sin embargo, en las anotaciones que les hacía al principio de todo antecedente anamnésico y catamnésico, o pudieron ustedes observar que tuvo diagnósticos de dermatofitosis en primera instancia, que hay una tendencia nuevamente inusitada a hacer unos diagnósticos precoces y, lo que es peor, instaurar terapias frente a dermatofitos en un altísimo porcentaje de casos que no las requieren porque no existen. En otros pueden existir y resulta que no necesariamente esa es la causa primaria, sobre todo cuando hablamos de felinos. Puede estar presente, claro que sí, yo no lo niego, y se pueden encontrar en los procesos tricográficos y citológicos, pero a veces no se hacen tampoco los cultivos específicos para reconfirmar y ratificar lo que se presume en la clínica, y entonces se terminan haciendo tratamientos que no necesariamente son válidos. El mismo caso de los antibióticos, porque como les comentaba y ustedes lo vieron, fue tratado en varias ocasiones durante varios ciclos por diferentes colegas con antibióticos mínimo durante 3 semanas y obviamente el paciente no respondía.
y se entiende un poco por la distribución totalmente atípica de las lesiones. Pero es lo que quería traerles justamente porque no se trata del caso característico, pero que debemos tener en cuenta porque esa es la medicina, esa es nuestra función justamente, y nuevamente les repito la frase que se puede volver manida. Las enfermedades se las dejamos a los libros. Los médicos tratamos enfermos e identificamos condiciones individuales de enfermedad en cada paciente. ¿Listo, Duván? Listo, doctor. Muchas gracias por la aclaración. No, ¿algún comentario más? Con mucho gusto, sí. Si hay más inquietudes. Puedes continuar, por Listo. favor. Entonces, de eso se trataba y por eso quise traer a colación este paciente para que ustedes observaran y tener experiencias seguramente que no siempre las vemos porque seguramente son el mínimo porcentaje de los casos que se van a presentar, pero así es la medicina. Entonces, tengámosla en cuenta. Miren la condición del paciente más en acercamiento, ya no quedaba sino, como les digo, la zona de melanoderma por desinflamar. ¿Qué inició? Muy bien, en este caso tenemos otras pacientes con obesidad mórbida que no necesariamente, y me revisen las pieles, debemos pensar en un desorden incretorio. Tenemos que buscar otras causas, probablemente metabólicas o simplemente nutricionales, y la correlación entre la ingesta y el gasto calórico. Capas casi perfectas con un paciente o pacientes con obesidad mórbida. Bien. Aquí quiero ir en la referencia con ese paciente. Es un paciente, el boxer, un paciente con diagnóstico de hipotiroidismo, al cual se le hizo la suplementación adecuada con su dosis de levotiroxina sódica, y ahí tenemos o tuvimos la respuesta. Signos en los problemas hormonales simplemente a punto de recorderis. Las hormonas tiroideas tienen varios órganos blancos, por no decir todos. Dijimos que es la hormona del metabolismo. A la acción de la hormona tiroidea no escapa ningún órgano, tejido o célula, porque es el responsable además, o es la hormona responsable de la oxigenación tisular y celular. Por lo cual, la falta de estímulo de acción se verá reflejada en multiplicidad de sistemas orgánicos. En pacientes que están en crecimiento, como es el hipotiroidismo congénito, vamos a tener mayor afectación sobre el sistema musculoesquelético, entonces se va a distorsionar completamente el crecimiento de esos cachorros, el sistema tegumentario y el sistema neurológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa como impacto tegumentario? Que lo primero que se altera es el ciclo del crecimiento pilar. Se bloquea completamente la fase de crecimiento del pelo, es un bloqueo de la fase anagénica. Entonces, este tipo de pacientes cursan ¿con qué? Pierde vitalidad del pelo, entonces se vuelve un pelo opaco, un pelo seco, un pelo, como dicen desde el punto de vista estético, que no luce, que progresa a la alopecia primaria en hipotricosis inicialmente, total o difusa. Como componente incretorio será simétrica y será bilateral, respetando aquellas zonas por lo regular, cabeza y distal de extremidades. En general, los autores relatan que la alopecia es un signo que se presenta solo en los últimos estadios de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que ya lleva tiempo evolucionando y causando otros signos, impactando otros sistemas
y produce el bloqueo de la anagenia. Entonces vienen a manifestarse los signos tegumentarios, que van a hacer manifestación y expresión en la calidad de la capa y desde luego de la piel. Lo primero que hay es un proceso de xerodermia, un proceso de resequedad por alteración de la barrera cutánea. Entonces, ¿qué hay en esencia? Un proceso de disqueratosis que a veces no lo observamos. Incluso no se ha caído el pelo. No empieza a tener zonas de hipotricosis, pero ya la piel está afectada y el pelo posteriormente se empezará a perder. ¿Por qué? Porque crece el anterior, se cae, pero no hay renovación porque no hay anagenia. Entonces el pelo llegó a su fase de telogenización, se cayó, pero no vino la renovación. Entonces se presenta la hipotricosis y después de la hipotricosis va a aparecer la franca alopecia. En el caso de los cachorros, hablábamos que tienen procesos básicamente con impacto músculo-esquelético, crecimiento, piel y neurológicos. La torpeza, el cretinismo de estos pacientes. Y se da en perros y se da en gatos. Los signos metabólicos, ¿por qué se producen? A la falta de acción de las hormonas tiroideas se genera el estado de hipometabolismo. ¿Qué va a producir? El paciente entra en ¿qué? Signo neurológico, letargia, pérdida o disminución de la actividad que va de la mano con la intolerancia al ejercicio. El paciente no se siente bien, el paciente no oxigena bien, no quiere moverse. Entonces cae en la somnolencia. Se describe como el 40% de los pacientes con hipofunción tiroidea tienden a presentar obesidad. Entonces, ojo, recordemos esto. Hoy en día en humanos, el diagnóstico de hipotiroidismo es cada vez más frecuente, se presenta un poco más en mujeres que en hombres y resulta que la mayoría de las veces son mujeres que son delgadas por infinidad de razones, pero es el diagnóstico temprano porque no necesariamente el sobrepeso se va a presentar en los estadios tempranos ni en todos los pacientes. Teniendo en cuenta que la causa más común es la sobrenutrición. Entonces viene el imbalance, ingesta y consumo de calorías. Disminución del consumo de oxígeno por parte de las mitocondrias. Entonces dijimos que no hay célula que escape al gobierno y al influjo de la hormona tiroidea, fundamental en el metabolismo. Disminución de la gluconeogénesis y síntesis proteica y disminución de la lipólisis, acúmulo de grasa. ¿Dónde se acumula? En todas partes. ¿Dónde se acumula? En el panículo adiposo. ¿Qué es lo primero que se engrasa en un paciente con hipofunción tiroidea? El hígado. Igual que pasa cuando hay ganancia de peso anormal. ¿Qué va a pasar? Que el órgano de detoxificación, el filtro del organismo como es el hígado, empieza a funcionar mal. Y entonces, ¿qué tenemos después? Que muchas veces hay que identificar correctamente lo que es un verdadero paciente con disfunción tiroidea, un hipotiroideo, de un paciente que tenga problemas del síndrome del enfermo eutiroideo, enfermedades extratiroideas que pueden impactar la condición general del paciente, el hepatópata, el renópata, que pueden ser, como les digo, generados por la hipofunción tiroidea, pero pueden ser primarios. Y entonces, ¿en qué se revierte eso? En el síndrome del enfermo eutiroideo. ¿Qué tenemos en ese tipo de condiciones? Que cuando no se hace un análisis profundo, completo, como les digo, desde el punto de vista de la catamnesis, de la anamnesis, del examen clínico general, en
correlación y conjunción con la exploración dermatológica profunda, se van a quedar cabos sueltos. Y por eso también hay muchas veces el exceso y sobrediagnóstico de pacientes hipotiroideos cuando realmente muchos de ellos son o pertenecen al síndrome del enfermo tiroideo. ¿Qué pasa? La hormona y la glándula tiroides, al ser la glándula que gobierna el metabolismo, cuando hay algo anormal, empieza a bajar la función porque si no mataría al paciente. Entonces es un mecanismo compensatorio. Y quien no tiene en cuenta esto y va a medir las hormonas tiroideas, pues encuentra que hay niveles subnormales. Y el nivel subnormal no quiere decir necesariamente un hipotiroidismo. Entonces, nosotros por eso nos diferenciamos de los empíricos, de los TEGUAS, porque debemos hacer análisis completo. Nosotros no podemos convertirnos en lectores de resultados, en lectores de cifras. Ellas nos indican algo y hacen como acopio para todo el análisis clínico. La clínica es y será soberana. La semiología será soberana cuando la practicamos absolutamente a fondo, cuando conocemos la anatomía y la fisiología de nuestro paciente y no olvidamos todo lo que nos está diciendo, nuevamente con el único que no miente, que es el paciente cuando lo exploramos correctamente. Entonces, miren la cantidad de cosas y de factores que se pueden presentar y por eso caemos en errores diagnósticos o en sobrediagnósticos de enfermedades que a veces no existen. Alteraciones de la piel, impacto tegumentario. ¿Cómo vamos a encontrar la piel en los pacientes hipotiroideos? Pues engrosada aparentemente, esponjosa, seca al tacto, dijimos la xerodermia, que es cuando empieza. Cuando hay impacto sobre el área facial, que no es de todos los pacientes, entonces vamos a describir o a encontrar la expresión facial trágica, que está correlacionada o provocada por la ptosis palpebral inferior y superior. El engrosamiento de la piel lo encontramos por el mixedema, pero el mixedema, ¿dónde se localiza en el caso del hipotiroidismo? ¿Y por qué produce engrosamiento? Porque se produce en la dermis, con alteración y atrofia del epidermis de acuerdo a la cronicidad del proceso. Acúmulo de mucina, de glicosaminoglicanos, de ácido hialurónico que van a traer más agua a la dermis. Entonces, mayor mucina y mayor agua dentro de la dermis con una epidermis deshidratada, seca, que en la medida en que esa disqueratosis persiste y se hace crónica, caemos de la seborrea seca a la fase 2, a una seborrea seria de disqueratosis o la seborrea francamente oleosa. A diferencia de otros trastornos de disqueratosis, la cantidad de sebo inicialmente es mínima, localizada y se adhiere a la piel en los sitios donde empezaron a fallar el ciclo pilar, donde no hay recrecimiento piloso, donde se generó la hipotricosis inicialmente. Entonces tenemos el encostramiento por grasa localizado, que en la medida en que progresa la patología sin control, se hará generalizada. En casos contrarios, es probable que haya otro tipo de patología que está concomitante en comorbilidad o simplemente no se trata de un proceso seborreico de disqueratosis generado por hipotiroidismo. Ya hablábamos de las otras condiciones del síndrome. Menor concentración de ácidos grasos esenciales en la piel y prostaglandina E2. Son los factores de fisiopatología cuando hay alteraciones. Tenemos el caso de los Sharpei, mucinosis, que puede ser generada per se en algunos pacientes que genéticamente la padecen
En algunos pacientes Charpey que padecen amiloidosis o simplemente pacientes Charpey hipotiroideos que presentan mucinosis. Un cuadro descriptivo de lesiones asociadas con hipotiroidismo. Tenemos la pérdida en la imagen superior del lado izquierdo, tenemos la opacidad de la piel, la aglutinación, la xerodermia, que ya da escamas, en el inicio no adherentes y posteriormente adherentes, que se van volviendo grasosas oleosas. En la parte inferior ya se está generando la hipotricosis. Y el otro signo que dijimos no es patognomónico, lo que se llama la cola de rata por la pérdida de pelo en la cola, en caudal. Se pierde característicamente ¿en dónde? En la fase inicial hay una pérdida y hay hipotricosis sobre el área de la glándula uropígea o supracaudal, pero luego se generaliza y genera la llamada cola de rata. Debido a la disrupción inmunológica, ¿qué pasa con los pacientes que padecen hipotiroidismo? Van a tener, Duan, la pregunta tuya, a cursar con sobreinfecciones. ¿Cuáles las más frecuentes? Los piodermas. En segundo lugar, la presencia o sobrecrecimiento de los ácaros demodéxicos, que son habitantes normales en la UPSA, en la glándula sebácea. Entonces se encuentran condiciones ideales para hipermultiplicarse sin control. Por eso, cuidado, porque muchas veces nos contentamos con hacer un diagnóstico de enfermedad secundaria o complicación secundaria con sobrecrecimiento bacteriano o pioderma, y de pronto nos olvidamos que ahí pueden estar también los ácaros demodéxicos y no los tratamos. Entonces es lo que constituye, yo llamo los piodemodexias o piodemodicosis. En último lugar, y para mí sigue siendo el último lugar, en algunos pacientes, para mí muy pocos, presentan dermatofitosis. Pero que los hay, claro que sí. ¿Qué está haciendo esto? La disminución de la función de las células T. Y esa es la disrupción inmunológica que en el proceso evolutivo del hipotiroidismo no controlado va a generar todas estas complicaciones que van de la mano, además, con el inicio del picor de esas pieles y que se va agravando en la medida en que vamos a tener mayores problemas de sobreinfección secundaria. Este caso, pacientes que muchas veces nos contentamos con ver la lesión inicial o la lesión más grave localizada, pero resulta que muchas veces están absolutamente generalizados. Pioderma profundo, crónico y recidivante en un paciente con disfunción tiroidea. Otro casito, un macho castrado, labrador retriever de 4 años, nuevamente presentado por intolerancia al ejercicio, aumento de peso, pérdida de pelo en gran cantidad. El propietario informa que el perro había perdido su entrenamiento de obediencia. Creía que el perro lo que le pasaba era que no le obedecía cuando lo llamaba a hacer ejercicio, pero a su vez notaba que dormía mucho más tiempo. ¿Qué encontramos dentro del examen físico general? Encontramos un paciente bradicárdico, 65 latidos por minuto, con un pulso débil. Expresión facial trágica, pérdida de pelo por mechones, las zonas del patrón de mosaico. Acuérdense cómo se cambia el pelo, cuál es el patrón de recrecimiento en los perros y particularmente notorio y evidente en los de capas largas, capas mixtas, donde hay predominancia clara de pelos primarios y secundarios. El caso de las razas nórdicas, el mismo pastor alemán, sobre todo el de pelo largo. En fin, tenemos muchísimos ejemplos. Se va muriendo el pelo,
cae en la fase de telogenización, no hay recrecimiento y se pierden mechones. Y si ya tenemos una concomitancia con el inicio de la disqueratosis y del proceso serio o francamente graso o oleoso, pues vamos a tener los mechones totalmente enredados y pegados por la grasitud. Causa más probable de los signos clínicos de este paciente, estamos hablando igual de hipotiroidismo. Entonces, probablemente lo vamos a enlistar y lo vamos a enlistar seguramente si tenemos más hallazgos compatibles con, dentro de los diferenciales, con un desorden incretorio de la tiroides. Razas que están sobre representadas, pues en general esto es algo en lo cual yo ya no creo, porque simplemente cada quien, cada autor, cada persona que hace un trabajo encuentra que en su zona, en su país, en su área geográfica, hay unas razas que predominan más que otras. Entonces a eso no le podemos creer al 100%, y más hoy en día. En general, la mayoría de patologías, sí, hay algunas razas que tienden a padecer con mayor frecuencia, pero hoy las patologías se pueden presentar en los mestizos, entonces ahí tenemos la realidad clara que todo depende de muchos factores. Claro que sí, hay una tendencia y entonces la condición de raza hará parte, pero no es un factor predominante para hacer el diagnóstico o la orientación hacia el diagnóstico y hacia el abordaje del mismo. Un paciente de estos que más o menos obedece, así en contraposición al boxer que vimos, este está obedeciendo más o menos a los rasgos generales y a la signología esperable descrita por los libros. En este sí. Entonces seguramente vamos a enlistar claramente en un punto alto dentro de los probables diferenciales. Para llenarnos de razones, establecer un diagnóstico, un pronóstico y una adecuada terapia, de acuerdo a cada individuo. Muy bien, les quiero referir un caso clínico que yo describo netamente como nutricional. Este caso fue tratado igualmente y diagnosticado con todo lo que ustedes quieran. Piodermas, dermatofitosis, hipermultiplicación malacesial, de todo. Y desde luego no faltó el diagnóstico de hipotiroidismo. ¿Qué tenía ese paciente? Malnutrición, simplemente. Un paciente que desde cachorrito le daban alimentos de muy pobre calidad, asociado adicionalmente a un estado de endo- y ectoparasitismo crónico. Este paciente ni siquiera tenía proceso de alergia a las pulgas, tenía una pulicosis que era diferente. Y con la pulicosis tenía un proceso de teniasis sumado a parásitos flagelados, tenía trichuris, tenía uncinarias. Y aun cuando yo lo veo, que lo recibo cerca de los 2 años de vida, tenía todavía toxócaras. Entonces tenía totalmente un zoológico intestinal, además que comía mal ese paciente. Y como les digo, lo habían paseado por todos los diagnósticos, incluido tratamiento, porque presumieron que se trataba de un hipotiroidismo. ¿Qué se le hizo a este paciente? Desparasitarlo interna y externamente y mejorar su nutrición. Y ahí ven la respuesta del mismo en las 2 imágenes. No se les olvide, doctores, que nutrición, primer paso en dermatoterapia. Aquí tengo otro casito. Canino hembra mestiza blanco y negro. Yo lo recibo en enero del 2017. Este es un caso que también lo traigo a colación por el impacto que causa. Rescatada de un refugio a los 5 meses de edad. Encuentra quien la apadrina,
la lleva a donde el médico veterinario de su confianza y allí es hospitalizada y tratada durante 7 meses en internación. Le diagnostican nuevamente, de entrada, dermatofitosis. Es tratada tópica y sistémicamente con azólicos durante los 2 primeros meses. Desde luego, sin ninguna respuesta. Empeoramiento absoluto. Terapia antiparásitos gastrointestinales. ¿Cuál fue el tratamiento? 3 días consecutivos. ¿Con qué? Con metronidazol. Exceso y abuso de diagnóstico con coccidiosis y con giardiasis, que es la moda. Entonces se dan 3 días de tratamiento con antibióticos. En este caso, metronidazol. ¿Qué esperamos que haga el metronidazol en un paciente en una condición non santa? Que genere mínimo una disbiosis. Al generar la disbiosis intestinal, ¿qué vamos a esperar que pase con el sistema inmune de ese paciente, doctores? Ustedes ya sacarán las conclusiones. Bien. Posteriormente, entonces, no funciona, no responde el paciente y le hacen un diagnóstico de pioderma. Claro, esperable. Entonces es tratado sistémicamente con cefovecin. Le suministran una dosis inicial, una dosis a los 14 días y una dosis a los 28 días. Entonces, otro mes en tratamiento. Pero posteriormente no responde. Y entonces le encuentran signos aparentemente compatibles con hipotiroidismo. Le hacen la prueba de tiroides y resulta que le miden además T4 libre, no T4 total. ¿Y cómo salió? Pues claro, subnormal, esperable. ¿Qué le prescriben? Levotiroxina. 2 meses con levotiroxina y no hay ninguna respuesta. Entonces, posteriormente, vuelven al diagnóstico de pioderma y le prescriben cefalexina. Todo dentro de la misma clínica, otros 2 meses. Más baños con peróxido de benzoilo. Porque supuestamente tenía un pioderma profundo. Miren, doctores. Cuando yo la recibo, esta es la condición de ese paciente. Pecho, miembros anteriores, cuello, en acercamiento. Los miembros posteriores. La consulta inicial que yo recibo, antecedente, comía esa belleza de alimento, dieta BARF, durante la hospitalización. El coproparasitológico, positivo a uncinarias, trichoris y tenias. La prueba de filtro, positiva a cilindros hemáticos, pulgas. El raspado y el tricograma, positivo a ácaros demodéxicos en todas las fases del ciclo vital. La citología tegumentaria. Levaduras en gemación unipolar más de 10 por campo y hallazgo de cocos con polimorfonucleares neutrófilos y evidentes figuras de fagocitosis. Diagnóstico. Sobrecrecimiento y dermatitis malacecial, más piodemodexia, más parasitismo gastrointestinal severo y malnutrición. Se instaura el tratamiento. Triple asociación leurosis pioderma demodexia. La pregunta de Duan nuevamente.
Tratamiento: antiparásitos, terapia tópica con clorexidina champú con base en vehículo de alta hidratación para la piel, baños 2 veces por semana inicialmente, durante las 2 primeras semanas, a partir de la tercera semana un baño semanal, control eficiente de ectoparásitos de pulgas con isoxazolina cada 28 días. Le prescribí ivermectina 3 veces por semana vía oral, suplemento de ácidos grasos principalmente omega 3, suplemento de vitaminas más zinc y alimento de alta calidad. Retiro inmediato de la levotiroxina. Miren lo que tenía, que ya les había comentado. Inicia tratamiento. Imagen de la izquierda, imagen de la derecha para que vean los cambios. Principalmente, miren la cola. Eso fue lo que los llevó, una supuesta cola de rata, a pensar, a presumir y a instaurar una terapia con levotiroxina con un supuesto e imaginario diagnóstico de hipotiroidismo. No, no y no. Y la cola de rata no es patognomónico exclusivamente de hipotiroidismo. Miren el cambio. Pequeña diferencia. Aquí está la paciente, Panda. Estadio inicial, 64 días postdiagnóstico y tratamiento después de 7 meses de hospitalización, de internación en una clínica, con todos los diagnósticos que les comenté, doctores. Nutrición, parásitos internos y externos. Como pudieron ver, no le prescribí nunca un antibiótico. Nunca un azólico. Bien. ¿Preguntas sobre ese caso, doctores? ¿No? ¿Todo claro? Sí, Duan, adelante. Gracias, doctora. Qué pena. Con respecto al caso, doctor, veo que pues el colega que lo trató en primera instancia realmente no supo llevar pues el debido manejo, ¿no? Porque pues ahí, según lo que vimos, Sí. no sé si de pronto omití esa parte, pero no sé, creo que no realizó ninguna prueba complementaria como para, antes del tratamiento que él estaba instaurando en ese momento, pues definir si realmente tenía algún tipo de agente patológico. No sé si él hizo alguna prueba en su momento o lo omití yo en este caso. Sí. El antecedente era que sí habían hecho exámenes y que sobre los exámenes paraclínicos habían decidido en cada momento, primero que tenía dermatofitos, segundo que tenía pioderma, y cuando llegan al tema ya del hipotiroidismo. Entonces, supuestamente sí. Nuevamente, algo que yo les doy como consejo por experiencia vivida es que todos esos exámenes y esas pruebas paraclínicas que se hacen de primera instancia en dermatología, ojalá las desarrollen y las hagan ustedes directamente en su clínica. Desarrollen la destreza, porque encuentro muchas veces que las pruebas que se envían a los laboratorios externos, no hablo de todos, no quiero generalizar de ninguna manera, pero quien no tiene la destreza y la experiencia, la experticia para el diagnóstico de muestras dermatológicas, se puede incurrir en muchísimos errores. Entonces, ojalá lo empiecen a hacer prontamente y seguramente que verán la diferencia de los resultados cuando se recurre
a laboratorios externos para las pruebas básicas dermatológicas, tricograma y citologías puntualmente. Entonces, examínenlos ustedes en forma directa y desarrollen su propia experiencia y verán cómo la situación cambia. Además, el tiempo que ganan para el diagnóstico y para la instauración de las terapias frente a un propietario que generalmente viene desesperado porque está recorriendo el camino del nomadismo, ¿no? Entonces, es bien, bien importante. Muchas veces en las grandes clínicas se envían los resultados, las pruebas a los externos y no las hace directamente quien practica la dermatología. Eso es, Duván. ¿Alguna otra inquietud? Sí, señor. Digamos, ya es con respecto al tratamiento general, digamos, en un paciente diagnosticado con hipotiroidismo. Hablo Sí, en señor. específico de levotiroxina. Sí. Tengo entendido que se instaura el tratamiento en el paciente, Uh-huh. pero se debe realizar nuevas pruebas para saber si está la correcta dosis para ese paciente. Me explico. Correcto. Sabemos Sí. que un paciente hipotiroideo es letárgico, la frecuencia cardíaca es baja. Sí. Podemos encontrar en casos que se le esté administrando dicho fármaco al paciente y podamos encontrar disminuciones de peso de una manera súper rápida y aumentos en la frecuencia cardíaca bastante elevados. Sí. Digamos, en esos casos, ¿al cuánto tiempo de haber iniciado el tratamiento con la levotiroxina en los pacientes se debe realizar el respectivo control? Correcto. Normalmente, yo lo que hago es en un paciente con presunción altamente probable del hipotiroidismo, cuando nos llenamos de razones para instaurar la suplementación hormonal, es que el control lo hago a las 4 a 6 semanas máximo. El primer control post iniciación o instauración de la terapia con suplementación de levotiroxina. Es muy, muy importante ese control. Desde luego, la respuesta que ha habido en esas 4 semanas o 6 semanas del paciente tiene que indicar la correcta o incorrecta dosificación o de pronto un equivocado diagnóstico. Por experiencia, ¿qué pasa desde el punto de vista de la recuperación o reversión de los signos de un paciente? En las primeras 2 a 3 semanas, generalmente las 2 primeras semanas, los signos neurológicos, particularmente la adinamia y la letargia, se recuperan si está correctamente medicado. Si de pronto tenemos una sobredosificación, no se les olvide que podría pasar lo que usted está comentando, Duván. Una pérdida de peso muy importante y sobre todo taquicardia y jadeo. El paciente absolutamente adinámico de pronto llega a hiperactivo. Esos son los primeros signos clínicos de tirotoxicosis. Entonces, tener muy en cuenta para advertirle al propietario desde cuándo se instaura la terapia. Si usted llega a notar esto, me comunica inmediatamente. Y es algo obvio que cualquiera lo observa. Entonces, es muy importante para el seguimiento. El siguiente punto es que desde el punto de vista tegumentario, inicialmente durante las 3 primeras semanas, ¿qué va a ocurrir? La mayoría de las personas, sobre todo en pacientes de pelo corto, doctor, el perro está peor, se le ha caído más el pelo. Claro que sí, claro que sí. Se está cayendo todo el pelo que estaba en telogenia porque está siendo empujado por los nuevos folículos pilosos y por el nuevo ciclo pilar porque se inició la anagenia. Después de las 3 semanas, eso generalmente se compensa y ya se ve la respuesta tegumentaria.
Entonces son observaciones que se deben hacer durante esas primeras 3, 4 semanas. Por eso la mayoría de las veces yo cito a los pacientes para hacer el control en 4 semanas. Esa es Dubán. Y ahí ajustamos la dosis y observamos obviamente evolución del paciente y respuesta a la suplementación correcta o no de la levotiroxina. ¿Listo? Doctor, sí, señor. Y en esos casos, tengo entendido que se maneja 2 veces al día, ¿correcto? Generalmente sí, sin embargo, los primeros días yo manejo una sola vez al día y nunca doy dosis máxima, nunca. La dosis de suplementación hormonal para hipotiroidismo oscila entre 10 y 22 microgramos por kilogramo de peso. En un paciente muy gravemente afectado, nunca suplemento más allá de 15 microgramos para inicio de terapia. Y de acuerdo a cómo vaya más o menos sobre el día 14, ya lo paso a dosis de cada 12 horas. La mayoría de los pacientes, es mi experiencia, toleran bastante bien y van muy bien con la terapia cada 24 horas. Pero se pueden medicar cada 12 y hay algunos que lo requieren. Pero la gran mayoría van bien con una dosis cada 24 horas. Eso sí, en ayunas, ¿no? Siempre. Sí, sí, señor, en ayunas. Correcto. Ok, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, Juan? No, no, señor. Pues hacía la pregunta porque justamente en su momento tuve un paciente y Sí. realmente lo que hicimos fue, o sea, se le manejaba en su momento 2 veces al día y a raíz de todos los signos clínicos que estaba presentando él, porque justamente la frecuencia cardíaca estaba aumentada y era el jadeo también, Uh-huh. y el estado de ánimo era bastante hiperactivo, o sea, cambió de una manera drástica. Y lo que Claro. hicimos realmente fue pasarlo de 2 veces al día a una vez al día y se le Sí, disminuyó la dosis. Y sí. pues los resultados se vieron reflejados en las pruebas que se le realizaron después. Correcto. Correcto, correcto. Sí, señor. Eso es, y en general, más o menos, esa es la metodología y lo que yo les puedo recomendar con base en mi experiencia. Gracias, doctor. Listo, señor. Muy bien. Aquí tengo otro casito. Canino labrador negro, macho de 9 años. La anamnesis: alteraciones osteoarticulares, padecida de displasia de cadera, diagnosticada en los primeros años de su vida, y calcificaciones en discos intervertebrales. Su ortopedista, en una visita, le prescribe prednisolona a dosis diaria de 2 miligramos por kilogramo de peso, después de haberlo infiltrado con glucocorticoide de depósito 4 meses atrás. Entonces, desde hace 3 meses, es el antecedente anamnésico, el paciente desencadena picor que nunca antes había manifestado. Se lesiona por autotrauma inicialmente en pabellones auriculares, codos y tarsos, es lo que describe la propietaria, con lesiones que se identifican papulocostrosas, serodermia descamativa no adherente, hipotricosis y alopecia que evidencian las imágenes. El nivel de prurito lo describe la propietaria, que es una médica radióloga humana con 10, como 10 sobre 10, con mayor intensidad vespertina. Es lo que yo logro en la pesquisa de los anamnésicos. Se detectan áreas cutáneas difusas con foliculitis, pústulas con pelo emergente central. El paciente venía perdiendo el pelo en la cola antes de la intervención y prescripción del ortopedista. Alopecias en la superficie corporal
que se incrementaron con el picor. En la casa, el padre de la doctora, de la propietaria, padeció hace 2 meses un episodio pruritíco agudo con lesiones costrosas y halo eritematoso en antebrazos y abdomen, que ella le trató con crotamicón tópico, medicación a la cual respondió el señor. Paciente en buena condición corporal y alimentado con un alimento super premium balanceado. Durante el último año ha incrementado su peso, sin cambio alguno de la relación de ingesta calórica, ni cambios en el ejercicio. Miren lo que yo recibo. Diferentes zonas corporales, pero ya vieron dónde estaban centradas y aquí lo podemos observar. Bordes de pabellones auriculares, describe la doctora que, como les cuento, es una médica. Codos y tarsos. Y luego se va generalizando la hipotricosis y la alopecia. De la mano con un picor intenso desde el principio. Xerodermia descamativa. Miembros anteriores. Posteriores. Miren la colita cómo va. El proceso de descamación. Placas pitiriaciformes y psoriasiformes. Cola de rata. El paciente completo. Y aquí ya va en recuperación. Resolución. Postdiagnóstico y tratamiento 12 semanas. Miren la cola, ¿se acuerdan? Y en general su capa y sus orejas. Resumen. Oigo opiniones. ¿Qué pasó? Diagnóstico. ¿Qué tenía este paciente? Lo escucho, doctores. ¿Quién se anima? Aquí no estamos juzgando a nadie. Recuerden que la pregunta más tonta es aquella que no se hace. De resto no Doctora, existe me ninguna llama, pregunta tonta. Sí, doctora. buenas noches. Me llama la Bueno, atención lo que al principio de la infiltración con corticoides y sí, también la dosis de prednisolona. No sé si correcto. eso pudo generar una disbiosis ahí, una baja en las defensas y provocó como todo este cuadro de prurito. Ujú. ¿Qué piensa usted, doctora? ¿Cuál es su presunción? No solo lo infiltran con un glucocorticoide de depósito, sino que le prescriben prednisolona y ya ¿se acuerda la dosis? Sí, era muy alta. Creo que la dosis es 0,2 y el doctor la suministró a 2.
a Si no 2 estoy mal. miligramos por kilogramo. La dosis antiinflamatoria antipruriginosa está por debajo de 1, generalmente a 0,5 miligramos por kilogramo de peso, de 0,25 a 0,5. Y se puede llegar hasta 1 en algunos pacientes. ¿Qué pasa con las dosis de prednisolona por encima de 1? ¿Ustedes se acuerdan las indicaciones puntuales de los esteroides y de la prednisolona como tal? Tiene dos grandes indicaciones de acuerdo a la dosificación. ¿Cierto? ¿Una Inmunodepresora. inmunosupresora? Ok. La dosis antiinflamatoria y antipruriginosa y las dosis inmunosupresoras. Por encima de 1, depende de cada paciente, será inmunosupresora. Y el tiempo igualmente va a sumar. Entonces, ¿qué pasó con esa medicación que se le instaura a ese paciente para un proceso músculoesquelético? ¿Y a qué lo llevó? Ya tenemos esa aproximación que es bastante lógica, la conclusión. Sí, lo inmunosuprimieron. ¿Qué ocurrió después? ¿Qué presumen que pasó Se de acuerdo combinó. a todo el proceso evolutivo de lesiones tegumentarias? ¿Qué pudo haber ocurrido? Doctor, ¿y si hay una relación con una zoonosis que presentaba el padre de la tutora del perro? Ok, buena observación. Anamnesis, catamnesis, doctora. Profunda investigación, profundo interrogatorio con nuestros pacientes. Integración de la diada paciente propietario con la tríada médico paciente propietario. Esa es nuestra función. Indagamos, nos convertimos en unos pesquisadores, somos unos investigadores en la consulta. Muy bien, estamos haciendo acopio de información valiosa. Ya usted anota lo que pasó desde el punto de vista zoonosis. ¿Qué pudo haber pasado, doctora? ¿Qué era eso? ¿Qué presume que puede ser eso? No sé si un tipo de sarna. No me acuerdo el medicamento que utilizaron y que funcionó para el padre de la tutora. Crotamitón. Pero no importa, pero funcionó. ¿Qué debemos hacer en el camino diagnóstico como observación? ¿Cuáles fueron las primeras lesiones que se describen en el paciente, doctores? Yo les hice una minuciosa descripción de todo el proceso. ¿Qué fue lo que pasó y se observó primero en el paciente? ¿Cómo fue progresando, evolucionando y agravándose la condición tegumentaria? ¿No le llamó la atención algo en especial? Les describí Pues hasta el tipo de lesión primaria que tenía el paciente. ¿Quién iba a hablar que te interrumpía? Adelante, adelante. no, pues doctor, lo que iba a comentar era, digamos, compañera, digamos, en estos casos, al manejar pues esos tipos de glucocorticoides, podemos ver que pues, el paciente genera una inmunosupresión. No Sí, sé si de señor. pronto en este caso se pudo haber generado a raíz de eso
un hiperadrenocorticismo iatrogénico. Y a raíz de eso, pues, como el paciente está con inmunosupresión, se generaron Ujú, todos, pues lo que más encontramos ahí, el tipo del prurito intenso que mencionaba la propietaria, ujú, y pues los demás hallazgos que se encontraron ujú. después. No sé si puede Muy ser bien. esa posibilidad. Presunción diagnóstica correcta respecto a la dosificación de los esteroides. Claro que sí. ¿Quién es Duan? ¿Quién Sí, habla? señor. Perfecto. Muy Sí, bien. Sí, Duan. señores. Eso es correcto. Esa presunción es correcta. Pero ¿qué más pasó? Doctor, y por Y la estaba, lesión en codos, un Sarcoptes scabei, también porque funcionó para el tratamiento, está buscando el nombre del medicamento que funcionó para el papá de la tutora y también sirve para escabiosis. Y si está inmunodeprimido, pues puede ser ahí, me guío por eso. muy bien, muy bien. ¿Qué les describí yo como lesiones y puntos de localización del proceso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo inicia el picor? ¿Dónde se localizan las lesiones papulocostrosas? Bordes marginales de orejas, codos y tarsos. Eso es de libro, esa sí es de libro. Con picor intenso, a pesar de estar sobredosificado con esteroides. Se destroza ese pobre animalito. Con otro antecedente catamnésico, se rasca más en la noche que en el día, o se incrementa ese picor de grado 10 sobre 10 en la escala visual, descrito por la médica cuando se le pregunta, pero se incrementa en la noche. ¿Qué les dice eso, doctores? Oigo, Pues sí, doctor, sí, lo que dice mi compañera es cierto. Y entonces claro, una abiosis. claro que sí, claro que sí. Cuadro característico. Lesiones papulocostrosas. Intensamente pruriginosas. La verdadera sarna del perro. Ustedes se acuerdan que la palabra sarna desde el punto de vista etimológico quiere decir picor, rasquiña. Diferencia inmensa contra o frente a la mal llamada sarna demodéxica. Eso se llama demodecosis, demodicosis, demodexia, como la queramos llamar, pero nunca sarna. Mientras no esté sobreinfectada o gravemente lesionada y destruidas las UPSAs, las unidades pilosebáceas apocrinas, en gran extensión, Demodex no pica, o a menos que esté ya sobreinfectado, pero nunca en la fase inicial. Entonces no es sarna, esta es la verdadera sarna, la escabiosis. Picor intenso, patrón lesional característico, lesiones primarias papulocostrosas, bordes marginales de la oreja que se extienden a los tarsos, a los carpos, a los tarsos y que se puede generalizar. ¿Correcto? Característica del picor, ¿por qué rasca más en la noche, doctores? Fisiología y parasitología. ¿Qué pasa con el Sarcoptes scabiei? Pues rasca en la noche es porque cuando, no recuerdo, creo que sí, son las hembras. Ajá. Pues sí, o sea, empiezan a excavar para poder depositar sus huevos. Muy Yo bien. no estoy seguro. Sí, señor. Excavan las galerías, particularmente por un fototropismo negativo.
Entonces lo hacen en la noche, entran en mayor actividad, están excavando las galerías para la ovoposición. Y acuérdense de algo muy importante. Sarna sarcóptica, escabiosis. Dificilísimo encontrar los ácaros. Si no se hacen correctos muestreos, es difícil. Si no se hacen un número importante de raspados, no necesariamente hasta hacer sangrar, eso no existe, para mí no vale, eso no es sino trauma para la piel. Pero de hecho, si estamos hablando de una presunción diagnóstica frente a Demodex y una presunción diagnóstica de escabiosis, el raspado será un poco más profundo sin lesionar al paciente cuando pretendamos encontrar los sarcóptes, por aquello de que excavan las galerías en la epidermis. ¿Qué es más fácil encontrar? A veces los huevos o los excrementos del sarcóptes. Y con eso es suficiente diagnóstico. Y acuérdense que con encontrar uno desde el huevo hacia adelante del ciclo biológico del ácaro es suficiente para establecer diagnóstico. Importantísimo. Entonces, estaban dadas todas las condiciones. Inmunosupresión, viene la invasión por los ácaros sarcópticos, hace la descripción y el proceso evolutivo lesional, orejas, codos, tarsos, y se generaliza. Hay paciente humano afectado que responde a una acaricida, y luego vienen todas las demás complicaciones, dentro de ellas la iatrogenia generada desde el punto de vista incretorio por el suministro abusivo de esteroides. Entonces, sí, claro, ese paciente aditivamente padeció un Cushing iatrogénico. Desde el punto de vista incretorio, nosotros podemos desligar el eje hipotálamo, pituitaria, adrenal. Cuando dijimos que estamos generando una iatrogenia, ese paciente, ¿se acuerdan que venía con un comentario de incremento de peso por parte de la propietaria? ¿Qué les dice eso, doctores? Es importante, no tiene ningún valor en el abordaje diagnóstico, lo dejamos de lado y listo. ¿O qué puede haber ocurrido? Oigo Doctor, comentarios. Sí. a mí, bueno, igual yo siempre que me cuesta un poco Cushing y Addison, pero no pude haber dañado las glándulas adrenales generando después un Addison. No necesariamente, no necesariamente, y mira la respuesta que tuvo el paciente. La fisiopatología es dispar en las dos condiciones, son totalmente antípodas, pero podría ocurrir, y es bueno el comentario, pero no porque mira la respuesta del paciente.
Ah, claro, si no, no hubiera tenido la respuesta, sí. Claro. ¿Ok? Y los signos clínicos con Addison hubieran sido diametralmente opuestos, ¿no? Pero buen comentario. Nosotros debemos pensar en todas las posibilidades. ¿Qué pasó más, doctores de fondo? Ahí. ¿No? Mm, Las constantes fisiológicas en ese momento, ¿las recuerda, doctor? En general, claro, cuando llegó en la condición eh, inicial, pues el paciente era un paciente que jadeaba, que venía con polidipsia, con poliuria, con polifagia. Y, no sé, alguna imagen anterior que de pronto... Miren el abdomen. Como era médica, notaba también. Abalonado, ¿no? ¿Se le hicieron pruebas complementarias para su tiroides? Ok. ¿Por qué preguntas eso? Buena pregunta. ¿Por qué preguntas? Su abdomen, si es pendulante. Ujú. Pues bueno, ha repetido durante varias sesiones que no hay signo patognomónico, pero pues se me puede ocurrir como ese abdomen pendulante, a veces característico en el paciente hipotiroide. Ujú. Y, ¿Es tan y el jadeo que característico mencionó el doctor. en el hipotiroideo o es más frecuente en el hiperadrenocorticoideo? Una cosa En es el, la hi- ganancia de peso del hipotiroideo, ¿no es cierto? General, se engorda, se pone barrigoncito, claro que sí. Ambas cosas se pueden dar. ¿Por qué se genera el aumento de peso en un hipotiroideo y por qué se genera el inicial aumento de peso en un hiperadrenocorticoideo? En ambos hay aumento de peso inicialmente. Pero ¿cuál es la razón en el uno y en el otro? ¿No sería ahí el aumento de la lipogénesis? Claro, claro, es que la lipólisis se disminuye, dijimos, ¿no es cierto? Muy bien, es en el hipotiroidismo o en el hipotiroideo. Pero ¿por qué aparenta aumentar o aumenta de peso realmente? Evidentemente, pero ¿cuál es la causa en el hiperadrenocorticoideo? ¿De acuerdo? Doctores, alteración hídrico-electrolítica, retención de líquidos. Esa es la razón por la cual empiezan a aumentar de peso. Porque desde el punto de vista muscular, acuérdense qué pasa. ¿Qué son los esteroides cuando se sobredosifican? ¿Anabólicos o catabólicos? Inducen catabolismo proteico, inducen sarcopenia, debilidad de los músculos de la prensa abdominal. Y entonces hay abalonamiento o abdomen péndulo. Con todos los daños, además, que se están generando a nivel hepático.
¿Listo? Pero ustedes se acuerdan las causas de hipotiroidismo. Fuera del autoinmune. No. Doctores, ¿se acuerdan de algo que se llama hipotiroidismo secundario? ¿Sí o no? Eso es por la alteración en la adenohipófisis, ¿sí, doctor? En la pituitaria. Claro. ¿Y quién induce bloqueo? Para que se genere, o cuando hay un hipotiroidismo secundario, los esteroides. ¿Se acuerdan? Los pacientes cuchinoides pueden padecer a la vez un hipotiroidismo secundario. Hipotiroidismo que no se trata el hiperadrenocorticismo. Y revertirá el hipotiroidismo inducido por el exceso de esteroides. Entonces aquí se agravó la condición, doctores. Doctor, qué pena, pero esos casos son súper raros, entonces. Claro que sí, claro que sí. Y muchas veces lo que pasa es que no los analizamos. ¿Por qué? Porque nos centramos, no, este es un hiperadrenocorticoideo. Le miden, le hacen pruebas, a ver cómo está su tiroides. Generalmente no. ¿Y qué ocurre? Que pues está subnormal, como está subnormal en el síndrome del enfermo eutiroideo. Entonces, no se trata, ¿correcto? Pero puede existir el paciente hipotiroideo que se va a agravar con medicación con esteroides. Hay un principio básico cada vez que estudiamos hipotiroidismo. Si su paciente, por ejemplo, que los hay, un paciente hipotiroideo atópico que por A, B o Z razón necesita esteroides. Cada vez que mediquen con esteroides un paciente hipotiroideo lo van a desestabilizar, entonces hay que incrementar la dosis de suplementación de la levotiroxina alrededor de un 20-25% de la que ese paciente necesita normalmente para no desbalancearlo. Entonces tengamos en cuenta, doctores, esos detalles. Nuevamente les pongo el ejemplo de la medicina humana. El doctor especialista en la tercera falange del dedo meñique. A veces a ellos se les olvida que pertenece al dedo de la mano izquierda y la mano pertenece al brazo izquierdo y ese brazo hace parte de la articulación del hombro de un ser humano. Entonces nosotros no podemos caer en eso. Nuestro paciente es integral, así tengamos especialidad. Y cuando se sale del manejo y de la órbita de nuestra especialidad, referimos el paciente. ¿Listo, doctores? Tengamos siempre en cuenta esto. Integremos. Nosotros no somos adivinos, somos médicos. No somos Dios para ser infalibles.
Escasamente somos seres humanos que estudiamos medicina y la practicamos. Pero la practicamos al 100% e integramos y no nos olvidamos que nuestro paciente es un ser vivo integrado por muchos sistemas orgánicos que deben trabajar en conjunción. Y que todos en mayor o menor proporción van a alterar los otros sistemas. Y que esta especialidad se llama, con toda la razón, la especialidad de especialidades, porque es donde se ve reflejado la mayoría de desórdenes, vengan de donde vengan internamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, doctores? Profe, yo tengo una duda de el caso de la perrita que nos comentaste que le estaban administrando levotiroxina. Mi duda es si la administración de este medicamento tiene alguna repercusión en ella, por lo menos pues en largo plazo. En la del proceso nutricional y Sí, parasitario. señor. Sí, la Ya, anterior, la correcto. anterior. Cuando no se abusa y el organismo es tan sabio que acordémonos del tema de la tirotoxicosis. En líneas generales, no se presentan, no se ven con tanta frecuencia, que los hay. Un paciente dosificado innecesariamente con dosis altas de suplementación de levotiroxina, pues desde luego que llegan al punto de atrofiar la glándula, ¿no? Indudablemente. Pero no son los casos que se ven con mayor frecuencia, por la misma forma como se defienden los pacientes. Porque los propietarios, lo que observaba Duan y en fin, la tirotoxicosis es evidente. El paciente se pone de una inquietud, incluso algunos llegan a la agresividad, el jadeo permanente, y por el jadeo no pueden ni dormir, no se están quietos, suben, bajan, se paran, se acuestan, en fin. Entonces, todos esos son signos que ante el propietario más indolente, que quien lo ha suplementado no lo será, entonces se dan cuenta. Y por eso, por lo regular, se pueden evitar esas consecuencias. Pero claro, en medicina nada es impune. Entonces debemos tener muchísimo cuidado y estar absolutamente seguros de los diagnósticos. Muy bien. ¿Alguna duda? Gracias, doctor. Contrapregunta. Muy bien. Este pacientico, miren la condición de su piel, de su pelo. Hipotricosis, alopecia, focos serios, mala calidad del pelo, cola de rata. Lastimosamente, este animalito no lo trataron, lo vi en la facultad de la Universidad de Antioquia hace algunos años, pero mejoró porque también se trataba de una iatrogenia. Acuérdense que es mucho más riesgoso que se presente la iatrogenia en animalitos de bajo peso, en los pequeños y miniaturas. No quiero decir que no se presente en grandes, y ya lo vimos con el labrador. Pero esta lo quise traer a colación para que veamos todos los casos. Esto una iatrogenia exclusivamente con dosificación, no sobredosificación, pero abusiva en el tiempo. Acuérdense que se puede dar hasta por suministro de esteroides tópicos en forma continuada. Algún caso tuve una vez de un paciente que la señora, la propietaria, tenía que iba a aplicarse medicaciones con esteroides
se topicaba día y noche y el perrito le lamía y le lamía luego los brazos y llegó con una iatrogenia de hiperadrenocorticismo. Este era otro caso, pero este sí directamente suministrado al paciente. Con cola de rata, donde también les hago hincapié en que exclusividad no existe. Lo que se pensó en algún tiempo que era hipotiroidismo y lo describen como tal, no es verdad. Este otro, obsérvenlo, otra cola de rata, abdomen abalonado, pendulante, jadeo, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de condición y el daño de la piel. Y observen el patrón de distribución lesional, respetando cabeza y respetando extremidades distales. Este también lo vi en la universidad, no pude ver evolución posterior ya, pero estuvo diagnosticado. ¿Qué tenía este paciente? Y también lo traje a propósito porque él tenía un TAF, un hiperadrenocorticismo con tumor adrenal funcional. Mírenlo. Unilateral, se hizo adrenalectomía y funcionó perfectamente. Entonces recuerden que el hiperadrenocorticismo es iatrogénico, es espontáneo, es adrenal y es dependiente de pituitaria, con micro o macroadenomas, ¿correcto? Que los grandes, las razas grandes en general, podemos encontrar más TAF y en las pequeñas encontramos más frecuentemente dependiente de la pituitaria. Entonces, estas eran las menciones que quería hacerles y por eso lo traje a colación. Y finalmente, esto es lo que debemos buscar en dermatología con nuestros pacientes, unas capas de esas características absolutamente brillantes, de crecimiento normal. Y hay dos factores que olvidamos. Endectoparasitismo, que no tratamos adecuadamente, y la nutrición, que la descuidamos muchas veces. Nuevamente, nutrición, primer paso en dermatoterapia. Nada sacamos con nutriciones óptimas si se nos olvida que los parásitos están adentro. Más del 90% de nuestros pacientes viven parasitados y no los desparasitamos adecuadamente. Entonces, nada sacamos con estarlos alimentando correctamente con alimentaciones balanceadas de alto valor nutritivo si su aparato digestivo no está correctamente preparado para la absorción, y la piel es el órgano más exigente desde el punto de vista nutricional de todos los sistemas orgánicos. Doctores, preguntas, comentarios. Doctora Wendy, como siempre, mi agradecimiento, mi gratitud a la Universidad Agraria, a todas las personas que nos colaboran para que estos encuentros sean posibles y desde luego a ustedes, los discentes. Sin ustedes, esto no tendría ninguna razón. Muchísimas gracias, Doc. Fue extraordinaria la sesión. Creo que estoy segurísima que ellos se llevaron un montón de información. Aquí estás recibiendo aplausos por ahí. Maravillosa sesión, como siempre. Gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia y tu conocimiento. Doctora Y Wendy. bueno, dime. No, señora. Gracias a ti, por favor, por la oportunidad que me das de compartir un poquito con ustedes. No, bueno, y esperamos pues que no sea la última. Ya sabes que siempre haces parte del diplomado, entonces haces parte del equipo. Entonces, bueno, Muchas gracias.
Entonces damos por terminada la sesión de hoy. En 8 días tenemos la última sesión sincrónica virtual que es conmigo y ya después tenemos el último módulo que sería la práctica ya en el campus de la 170, ¿vale? Entonces, chicos, muy Doc, buena noche. Señora. es que yo quería que nos quedamos unos minuticos para preguntarte una cosita. Sí, dale. ¿Posible? Entonces ya cerramos aquí y ya hablamos. Muy bien. Listo, Doctora yo Wendy, Listo. nuevamente, millón de Sí, gracias. Doctora Clemencia, a todos los que nos apoyan siempre, muchas gracias. Y a ustedes, colegas discentes y futuros colegas. Buena noche, buen descanso. buena noche para ti también. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.